Ahí está. Hola, Hola, Luciano Rubino. Hola, hola querido. Sole, ¿cómo andás tanto Gracias, tiempo, Sole? gracias por este abrazo, querido. Yo no voy a dar todos tus títulos de secretario, del hábitat. Yo voy a hablar de Luciano, que es a quien conozco, que es mi amigo, que cómo nos encontramos por primera vez en casa y después yo te invité a hacer una muestra en conjunto, no sé si te acordás, en el teatro Sí, de ¿se llama el teatro de Citibel? sí, Teatro de Citibel, que tuvimos el honor que Diego la llevara a Enia. Tampoco tengo necesidad de nombrar el apellido, sabemos todos quién es Elenia acá en la ciudad de La Plata, y yo sé quién es Luciano, así que nada, eso de secretario de Hábitat y no sé cuánto, no me va a mí me gusta el Luciano, ¿viste? Ese que venía a pintar a casa, bueno, ese Luciano. y sí, Sole, eso es lo que somos, ¿no? Lo demás son circunstancias de la vida que nos pueden dar la posibilidad de un poco de esta idea de transformar la patria, ¿no? De poder No, trabajar digo, por una construcción colectiva, por bueno, modificar algunas cosas que estén a nuestro alcance y bueno, lo que queda es lo que somos y eso es la relación que tenemos, cómo nos conocimos, cómo nos queremos desde un lugar de mucha profundidad afectiva, que es lo importante. en el ambiente familiar. Todo lo demás que están haciendo, bienvenido sea. Yo como militante peronista y kirchnerista y desde muy chica he sido peronista toda la vida. Agradezco al gobierno nacional y sé que vos estás entre ellos y ellas. Bueno, pero te quiero agradecer que hoy estés en el colectivo porque todas y todos te queremos escuchar y para eso, para hacerte las preguntas correctamente políticas, porque vos sabés que yo solo hago batalla cultural, pinto nada más. Está Diego acá para hacerte las preguntas. Después vamos a volver a charlar nosotros. De lo que quieran, hablamos con gusto. Quiero, querido. Igualmente, Sole, es mutuo. Bueno, Lu, ¿cómo estás? Un gusto encontrarnos. Lo veníamos charlando hace bastante tiempo, esto de cómo encontrarnos y demás. Por suerte se dio esta oportunidad. Queremos decir a todos y a todas, los que están del otro lado, que siempre es muy importante esta idea de ida y vuelta, es que Luciano hoy es secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Hábitat de Nación, y la verdad desde acá, de este espacio, te abrazamos, te queremos y además te bancamos, Lu. Así que, nada, bueno, la idea es poder ir un poco deshilachando el tejido nacional, la reconstrucción de la patria y cómo la transformamos, ¿no? Que es la idea de todos y todas. Sí, Dieguito, bueno, primero, nada, lo mismo que le comentaba a Sole, ustedes son una familia entrañable, de afecto sincero, de esos vínculos que nacen y llegan a la vida de uno para también transformar la vida de uno, ¿no? Porque es difícil transformar la patria sin transformarnos a nosotros mismos. Entre compañeros y compañeras muchas veces nos escuchamos decir en estos últimos tiempos que tenemos que ser mejores, ¿no? Y ser mejores implica primero revisar nuestras prácticas personales, nuestra manera de vincularnos, nuestra forma de llevar adelante nuestras acciones más cotidianas, ¿no? Después viene lo otro, que a algunos nos llega con alguna intensidad mayor de responsabilidad, que tiene que ver con la función pública, con esto de asumir un lugar de mucha responsabilidad para también no solo transformarse a uno mismo, ser mejor uno mismo, sino poder trabajar desde lo colectivo para hacer mejor una sociedad que no se hace mejor, obviamente, porque lo haga un dirigente político o un funcionario. Una sociedad la hace mejor el conjunto de las acciones y las transformaciones que cada uno desde el lugar que nos toca podemos llevar adelante, ¿no? Así que bueno, acá estoy, Dieguito, gustoso del espacio este que ustedes con Sol y con muchos compañeros y compañeras vienen desarrollando, con Sole, que es una militante cultural
enorme, con vos que tenés esta calidez humana que no la tenés que perder nunca y que hace que seas un tipo transparente, valioso, honesto y que bueno, obviamente los que pasan por la vida de ustedes los queremos, los abrazamos, como vos me decís a mí, sin dudas ese abrazo es compartido. Mirá, Lu, creo que lo fundamental que uno labura todos los días, en esta idea de la patria es el otro y la otra es el abrazo, ¿no? Y por eso digo, la consigna que sostenemos desde acá, en este colectivo, es que la cultura abraza y que hay que abrazar a todos los compañeros y compañeras y además nos sentimos tranquilos y tranquilas porque hay personas como vos que hoy ocupan un lugar de representación política, institucional, para poder modificar esa patria que siempre nos despertamos un poquito incómodos, porque digo, nunca estamos cómodos, pues a veces estamos cómodos y nada, nos quedamos en nuestra casa, no hacemos nada y seguimos viviendo la vida normalmente. Digo, la incomodidad es ese pibe o la piba que no puede comer, ese pibe o esa piba que cuando se desarrolla su vida no puede acceder a una vivienda, o esas ciudades que crecen desmedidamente sin planificarlas. Hoy cuando pensaba tempranito este encuentro, que la verdad que nos pone, te vuelvo a decir, orgullosos porque sos una persona que además de haber compartido amistad, compartimos militancia, compartimos modo de ver el mundo y todo eso nos encuentra mucho más cercanos. Pensaba en esa ciudad de La Plata, que cuando decimos la ciudad de La Plata, para los platenses, había crecido planificadamente en un momento y después se desplanificó, ¿no? Una ciudad que creció sin esas plazas verdes tan lindas, sin esas diagonales, y que hubo épocas políticas que no han ordenado todo eso. Y yo sé que hoy, bueno, uno de los objetivos primordiales es cómo se ordenan esas ciudades que crecen sin pensar. Bueno, ¿cómo es hoy tu rol en el Ministerio de Hábitat y qué pensás ¿no? de las ciudades que van creciendo sin ordenarse? Sí, poner un poco en contexto, el presidente Alberto Fernández crea por primera vez en la historia de la Argentina el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ¿no? Eso es una definición también para nosotros importante porque no creó el Ministerio de la Vivienda, ¿no? Creó un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Esto implica que tenemos la responsabilidad enorme de pensar no solo esta necesidad primordial que tienen todavía miles por millones, podríamos decir, de familias, resolver la necesidad de la vivienda, sino que esa necesidad debe ser construida a partir de una cantidad de acciones, decisiones, programas. Y nosotros nos tocó, primero con María Eugenia Bielsa, que fue la primer ministra, y ahora con Jorge Ferraresi, trabajar en construir un ministerio también, con todas las dificultades que tiene la administración pública, ¿no? Veníamos de 4 años, además de que este ministerio no existía, veníamos de 4 años en donde se habían diezmado las capacidades del Estado. Digamos, el trabajador estatal había perdido total valoración, importancia, se habían desmantelado los programas, se habían perdido los presupuestos, bueno, hubo que encarar todas esas acciones de poder poner en marcha la rueda. Y la verdad que hoy poder decir que con un contexto muy desfavorable, porque la pandemia obviamente no ayuda en nada para estas acciones y porque además la pandemia de alguna manera vino a dejar mucho más expuesta la inequidad que hay en nuestros territorios, vino a dejar mucho más expuesta esta desigualdad lacerante, esta forma de habitar de tantos compatriotas o habitantes de esta tierra que viven desposeídos y desposeídas
de lo más elemental que puede tener un ser humano, que es ese pedacito de tierra donde poder proyectar su vida, donde poder tener un proyecto familiar, donde poder, a partir de ese lugar donde se habita, poder direccionar las demás acciones que uno lleva adelante en su dinámica cotidiana, ¿no? Desde mandar los nenes a una escuela, a un jardín, poder disfrutar de una actividad deportiva, poder tomar un transporte público para poder ir a trabajar, o tener la posibilidad de poder salir de la casa de uno y que el barro no te llegue hasta la cabeza para que cuando llegues al lugar a donde vas estés presentable, ¿no? Digo, pensar las necesidades en términos de derechos, y saber que tenemos una responsabilidad enorme y un gobierno que tomó esta necesidad enorme y no miró para el costado. Obviamente que la demanda que tenemos es una demanda agregada permanente, ¿no? Porque vos cuando creás un ministerio y demostrás a partir de esa creación una vocación de poder resolver cuestiones, por supuesto que la sociedad, y está bien que lo haga, nos demanda, nos pide, de alguna manera también nos cuestiona, y nosotros tenemos que ir aprendiendo todo el tiempo también a partir de esos cuestionamientos que nos hace la sociedad, esas demandas agregadas, y también haciéndolo con un contexto de mucha responsabilidad política, responsabilidad social, entender al país en su conjunto, no quedarnos solo en la mirada desde lo que nosotros podemos dar o podemos responder, sino poder inscribir las políticas de desarrollo territorial y hábitat en el contexto del país que nos toca, de sus inequidades, de sus desigualdades, de un presupuesto acotado en términos de compromisos enormes que se habían asumido, que genera una deuda irresponsable que también tuvimos que hacer frente. Y lo importante de esto, Dieguito, es que nosotros, por lo menos a mí me toca estar acá hace un año y un poco más, y tener la tranquilidad de conciencia de que nunca le mentimos a nadie, de que lo que pudimos hacer, lo hicimos, y lo que no pudimos, les estamos explicando por qué no podemos. Digamos, muchos me dirán, ¿no? Digo, voy a entrar yo en terreno resbaladizo porque si no pareciera que es una entrevista o una charla entre amigos y uno tiene una responsabilidad en el Estado y tiene que hacerse cargo, ¿no? Muchos en las redes y en distintos ámbitos me dicen, ¿por qué no resolvimos el problema de los hipotecados UBA, ¿no? Entre tantos otros. Y la verdad que el presidente, Bielsa de primero, Ferrarés y yo, obviamente, Guzmán, que es el ministro de Economía, nos encantaría poder decirle a las familias de hipotecados UBA, miren, lo sacamos del sistema UBA y los convertimos en esto y a partir de ahora ustedes tienen un crédito con otra forma. Pero nosotros tuvimos que asumir la responsabilidad también de decirle lo que no pudimos hacer, o lo que no hemos podido hacer hasta ahora, y explicarlo en términos de país, ¿no? De los condicionamientos de un país que cuando tiene que decidir sus acciones, lo hace en una sábana corta, porque lamentablemente estas decisiones que tenemos que tomar dejan a algunos más abrigados, tapados, y a otros los deja más destapados, y obviamente que no hay derechos que no sean más importantes que otros, pero sí hay prioridades, ¿no? Entonces, cuando nos toca asumir en estas circunstancias y al poco tiempo decretarse una pandemia, lo primero que había que hacer era resolver el drama de los más desposeídos, que eran los que necesitaban comer, los que necesitaban garantizar un ingreso mínimo familiar, y el Estado Nacional tuvo una respuesta a través del IFE, tuvo una respuesta a través de los ATP. Todo eso son miles de millones de pesos que se volcaron, y tuvimos que tomar decisiones que sí pudimos hacer, que eran congelar los créditos, las cuotas de los créditos,
poder incluso poder plantear para adelante que la deuda pudiera trasladarse para el final de un crédito, poder decir que estamos evaluando y haciendo mesas de trabajo con los bancos públicos, con los bancos, con el Banco Central, con el Ministerio de Economía. Pudimos dar esos debates para dentro del gobierno, escuchar a los demás actores del gobierno, plantearnos cuáles eran las cuestiones que veían respecto a los tenedores de crédito SUBA y qué creían que era más justo y qué era menos justo. Y finalmente poder contestar desde la sinceridad absoluta y dar las respuestas que a veces no son las que esperan, sino las que podemos dar. Entonces esa es la responsabilidad que tenemos cuando asumimos una función de gobierno. Poder decir lo que podemos y lo que no podemos. Mira, Lu, te interrumpo un segundo porque creo que eso es muy importante. Primero, vos recién hablabas de la responsabilidad de un gobierno que viene realmente a transformar a la Argentina, y para transformar a la Argentina y reconstruirla tenemos que identificar la historia, ¿no? Digo, venimos de 4 años, un gobierno nefasto que nos devastó, nos quitó salario, nos quitó posibilidades, nos quitó sueños, nos quitó posibilidades de acceder a la vivienda, nos quitó que nuestros hijos y nuestras hijas sean un poquito más felices, y la esperanza la destrozó. Digo, todo eso fue un gobierno de 4 años, en 4 años hicieron todo eso. Ni hablar cuando vamos a números, a números finos de lo que fue la economía. Entonces, cuando vos recién hablabas, digo, por suerte, hoy tenemos la responsabilidad, la coherencia histórica y el compromiso político de poder modificar la historia, ¿no? O la patria. Y me acordaba que hace poquito, hace un tiempo en realidad, también hablaba con Martín Burgos, un economista que tuvo un rol dentro del gabinete de Martín Guzmán, también escritor, un gran compañero. Y bueno, y Martín Burgos me contaba esto de los SUBA, ¿no? Que era una situación, en el momento del macrismo, tremenda, terrible, que venía, era una usura, pero bueno, digo, también tenemos que comprender la coyuntura para ver cómo se soluciona. No es tan sencillo solucionar cuando sabemos que los recursos son escasos. No, por supuesto. Y lo que nosotros pudimos hacer, que es la responsabilidad que empieza a partir de decisiones de nuestro gobierno mirando para adelante, es crear un nuevo sistema de crédito. Nosotros creamos el sistema de crédito hogar, o sea, a partir de la decisión del presidente, los nuevos créditos que se dan, que se otorgan con fondos proveídos por el Estado Nacional, son a través del sistema de crédito hogar, que es un sistema de crédito que se ajusta de acuerdo a la evolución del salario. Entonces, bueno, pudimos poner una posición clara que sí tiene que ver con nuestra mirada, y bueno, a partir de ahí empezar a pensar un sistema de crédito en la Argentina que pueda ser en el tiempo lo suficientemente aceptable por la sociedad y también por el sistema financiero, que es el que en algún momento también tiene que volver a dar crédito en la Argentina, ¿no? Porque tampoco se puede entender que solamente a una necesidad de política habitacional que es tan importante, tan, digamos, estructural, la podés resolver desde el Estado solo, ¿no? El Estado solo no alcanza. El Estado es una parte de la situación, es una parte de la solución, es una parte fundamental en cuanto a las decisiones, pero sin duda se necesita de la acción conjunta, entre otros sectores, el sector financiero, que sí claramente es un sector que ha ganado durante los años que pasaron muchísimo dinero en la Argentina y que tendrían que realmente poner el hombro a una parte de esta responsabilidad, que es poder construir nuevamente viviendas en Argentina, ¿no? Es un tema que es fundamental. Mira, Lu, yo en 2008, arranqué a laburar en el Estado, como trabajador del Estado, y en ese esquema, cuando arranqué a laburar,
Eh, a poquito tiempo, 2010, 2011, 2010 me parece, eh, pude meterme, por cuestiones, digo, venía laburando, y yo, en un crédito de Banco Provincia, que era muy bueno en esa época, digamos, 2010, una coyuntura nacional donde gobernaba Cristina, la economía andaba muy bien, y después de eso, me acuerdo, como segunda posibilidad, para los y las trabajadoras del Estado, y muchas veces digo, para los y las trabajadoras de la patria, de la República Argentina, que somos trabajadores, que vamos a laburar para traer un salario a nuestra casa y ver cómo nos desarrollamos, estuvo el Procrear, ¿no? El Procrear que ha sido fundamental, importantísimo y casi una de las mejores posibilidades para pensar en su momento, allá por 2013, 2014, 2015, la vivienda propia. Yo sé bueno, vos estuviste al frente de Procrear y sos de esas personas que además saben del tema, y hoy volvés a estar ahí al frente de una de las políticas públicas, creo, más importantes. Porque cuando uno habla de... Hay 5 o 6 cosas para un trabajador o una trabajadora para poder desarrollar el sueño individual, familiar, colectivo, que son, obviamente, la educación, la salud, el esparcimiento, la vivienda propia, y después de ahí, bueno, obviamente el trabajo, ¿no? Para poder sostener todo eso. Esas son las 5 cosas que cualquier trabajador o trabajadora debería esperar que el Estado le garantice a través de políticas públicas o de contención. Y bueno, vos estuviste al frente de Procrear, hoy volvés a estarlo. ¿Qué fue Procrear para la República Argentina? ¿Qué era ese sueño de decir, bueno, accedo a una casa, Mirá, la construcción? Fue hermoso, vos veías che, caras de felicidad. sí. Sí, lo primero que fue, o que es el procrear, pero lo pongo en términos de pasado, ¿no? Porque entre el procrear que había lanzado Cristina Fernández de Kirchner y este procrear hubo 4 años de mucha cuestión que claramente no fue la lógica del programa cuando se lanzó. Pero lo primero que fue el procrear es algo que tuvo que ver con una fuerte decisión política, en este caso de la ex presidenta y actual vicepresidenta, y no fue magia, ¿no? Porque cuando hoy un argentino o argentina dice, bueno, yo estoy pagando una cuota, pude acceder a mi vivienda, pude resolver esta situación tan estructural, nosotros entendemos que a partir de ahí le transforma la vida, le cambia la vida, es una absoluta sensación de plenitud, ¿no? Para alguien que logra poder acceder a una vivienda propia o construir una vivienda en un lote que tenía. Así que a partir de ahí hay un cambio, hay una transformación en la vida de las personas que es inolvidable. Yo el otro día estuve, les cuento, entregando una vivienda en Ituzaingó, donde no sabemos a quién, la verdad, no se le entrega una vivienda y a quién no, simplemente vamos a un lugar y nos encontramos con las familias. Y ahí nos encontramos con que, bueno, una de las familias pidió poderle mandar un saludo a la expresidenta, ¿no? Y fue un saludo muy sentido, ¿no? Un saludo con mucha emoción, donde no estaba en juego una cuestión de deberle algo ahora a alguien, sino sentir que esa persona en su momento había armado una historia, un programa que había quedado en el corazón de los argentinos y argentinas y que ahora le estaba dando la solución a su necesidad de vivienda. Mirá, Lu, ahí primero, antes de seguir con esta, profundizando las políticas públicas que nos llevan a transformar la patria, quiero decir, hace unos días estuvo Tati Almeida y nos decía algo muy importante, y creo que lo tenemos que sostener todos los días, que es que hay algunos trasnochados o personas que andan en la oscuridad, que quieren profundizar el odio, quieren decir cosas que no están buenas,
porque en realidad siempre se construye, ¿no? Y nosotros, por lo general, digo, el espacio político, porque hay que decir, digo, la actividad política, la acción política es la única transformadora de la realidad social, profundizamos y levantamos la bandera del amor, ¿no? Del amor y de la idea de cómo abrazar a la mayoría de los argentinos para que puedan vivir un poquito mejor. Entonces, digo, en esa situación de esos discursos tan feos que aparecen, a veces, nosotros acá no estamos de acuerdo con que algunas personas, tanto sea en la plaza, en una actividad, o en una esquina de la Ciudad de La Plata o de Buenos Aires, vayan a decir que son antivacunas o que levantan la bandera de odio diciendo cosas feas de otro y de otra, porque eso, digo, envenena a la sociedad. Lo vimos hace poquito con la opereta a Axel Kicillof, de realizarlo, y algunos de esos locos y locas que aparecen por la vida. Así que con eso no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, cada uno puede decir lo que dice, pero la verdad que nosotros nos preferimos quedar con el amor, y para el amor no hay nada mejor que el padre Paco, ¿no? Digo, cuando también estuvo en el siglo, sé que es amigo tuyo, vos lo querés mucho, han recorrido Avellaneda y la isla Maciel, y ahí quería ver una foto del padre Paco y vos. Sí, bueno, son las personas extraordinarias, ¿no? Paco, los que están ahí, ¿no? En ese lugar donde duele, donde todo duele y donde todo es urgente, ¿no? La verdad que solo admiración por personas como él, que tienen esa capacidad de dar, que lo único que ponen enfrente de sí es la necesidad de ayudar al otro o a la otra. Así que bueno, nada, Paco es un ser entrañable, una persona que transforma la vida de los otros desde el amor, como decís vos, Dieguito. La verdad que es así. Mira, lo único que una sociedad tiene como patrimonio no son las reservas en dólares, ni siquiera los recursos naturales. La sociedad tiene un valor que es un intangible, que es la memoria que es la posibilidad que nos da la historia de no volver a repetir los errores del pasado, que es poder poner en valor a las personas que han transformado la vida de los demás, y Paco va a quedar en la memoria como tantos otros, como en su momento el padre Mujica, como Enrique Angelelli, como tantos otros curas villeros que tomaron la cuestión de la fe como una visión y una misión en la vida para transformar la de los demás, y quedar en la memoria, que es ese recurso invalorable que tienen nuestros pueblos. Mirá, Lu, cuando fui a ver al padre Paco y hablamos también, hablamos de vos, le llegó un cuadro que justo está ahí en la foto. Es un cuadro que hizo mi vieja en la gala de la gran querida Milagro. Hablamos con el padre Paco y yo le preguntaba a través de un amigo por qué el Gauchito Gil no era santo. Y él me decía que, ¿qué preferís? ¿Que se santifique el pueblo o la iglesia? Entonces, ahí el padre Paco planteaba una diferenciación en lo que era la iglesia como estructura e institución, a lo que era el pueblo argentino como garantizador o garante, ¿no?, de derechos, ¿no?, y de memoria y de nombres. Entonces, lo único que nos queda siempre, por suerte, es quedar en la memoria activa de la conciencia colectiva, ¿no? Y con eso nos quedamos tranquilos, porque justamente si vinimos para algo, lo pudimos hacer, modificamos, dejamos un poco de alguna experiencia colectiva, y a su vez también escribimos alguna hoja de estilo argentina. Y creo que eso es lo que nos deja a veces tranquilos, con esta actitud militante que tenemos para ver hasta dónde podemos ir. Y también ahí quería mostrar otra foto, porque ahora, por ahí entre medio de esta charla, que veníamos hablando de
del rol actual que ocupás, que por suerte, como siempre decimos, nos quedamos tranquilos y tranquilas, hay compañeros y compañeras que lo representan, y vos uno de ellos. En esa circunstancia vamos a ir mostrando un par de fotos de esas personas que ¿por qué quedamos en el recuerdo activo de los argentinos y argentinas, ¿no? Y acá hay una foto muy linda, que vos estás con un gran compañero, una gran persona, que es Alejandro Sabela. Y sí, también que tuve la oportunidad de conocer ahí en tu casa. Por eso te decía que, bueno, pasar por la vida de ustedes también te transforma porque te permite conocer a personas como Sabela, ¿no? Que ha dejado y deja eh, sin duda una oportunidad de conocer a un hombre con unos valores increíbles, con una capacidad de transmitir sus ideas también única, hacerlo con la pasión que lo hizo, con el convencimiento de su idea, ¿no? Yo creo que ese es el gran legado que nos deja también Sabela y que tenemos como misión en la vida, que es defender la idea que tenemos, la idea en la que confiamos, la idea por la que militamos, la idea por la que trabajamos, la idea por la cual vamos a trascender en la vida, ¿no? Porque la vida es algo que la vida como este tiempo de espacio físico en el cual estamos nosotros inmersos, como un tiempo breve, nos permite trascender a partir de estas cuestiones que tienen que ver con nuestras ideas o con cómo nuestras ideas pudieron hacerse realidad. Así que bueno, fue conocer a Alejandro y escuchar y sentir esa bonomía, esa humildad de hombre que había logrado lo que millones hubieran querido lograr y él se sentía uno más entre millones y no alguien superior. Bueno, eso habla de lo que bueno, nosotros tenemos como responsabilidad, como parte de esta sociedad, trabajar por una idea de la que estemos convencidos y que el día de mañana nos juzguen a partir de lo que esa idea pudo o no transformar en la vida de los demás. Hola, querido. Mira, Alejandro era una persona que venía a lo de Diego y abría la heladera y hacía lo que quería. Pero yo me acuerdo, como todos los 25 de mayo, antes de la pandemia, desgraciadamente, donde el gobierno nacional ha trabajado excelentemente, y entre ellos estás vos, ese 25 de mayo, en un momento, se cantó algo, la marcha peronista. Y el amor, porque no eran todos estudiantes y tampoco eran todos peronistas, al pedido de Alejandro dijo, lo único que les pido que este video no se grabe. Y me acuerdo de la alegría de todos, me emociona, la alegría de todos ese día cuando todos juntos pudimos cantar. ¿Te acordás vos? Sí, sí, inolvidable momento, son las cosas que te llevan a trascender, ¿no? A pensar que hay personas como él que nos van a haber dejado tanto y que nos han podido nutrir de los sentimientos más entrañables, más fuertes. Ahí le mando un beso enorme a mi hijo, ¿no? Que bueno, creo que cuando hablamos de trascendencia, lo más lindo que tenemos en la vida son nuestros hijos, y bueno, la verdad que me emociona un poco ahí que él lo puede estar viendo vivo, que sabes lo que son para mí mis hijos, lo que los adoro y saber que uno está también dejando la parte de la vida y del esfuerzo cotidiano que hacemos por los demás, pensando en ello, ¿no? Lo que les vamos a dejar, que no es material, que es
que es la dignidad de un apellido, que también ahí lo veo a mi viejo, así que gracias también viejo por esa dignidad del apellido. Bueno, ahora, como sabés vos de mí y yo sé de vos, que somos dos llorones, sí, dejo este lugarcito, te lo dejo a Diego. Después, yo quería hablar de tus hijos, pero bueno, después al final le mando a Gio y a Cami un beso enorme, pero quería hacerlo al final, pero vos me adelantaste. Como soy llorona, sigue Diego. Perdón, bueno, Lu, ahí yo digo, la familia te conoce en la gestión, antes de la gestión, en tu casa, en mi casa y en algún café, ¿no? Y todo eso da valor de persona de lo que es cada uno y cada una. Recién, mientras que hablaba mi vieja, estaba mirando los mensajes, había un mensaje muy lindo de tu viejo. eh, a Juan le mandamos un abrazo enorme. Esas personas que también marcan un poco el camino. Vuelvo a repetir, hace poquito estuvimos con Tati y estuvo tu viejo con Tati, Almeida. Y la verdad que hablamos también de esta necesidad de levantar la bandera de memoria, la bandera de justicia, en un mes que nos trae un poco siempre de alegría y tristeza, ¿no? La alegría de poder levantar la bandera y seguir igual en las convicciones y la tristeza por las experiencias individuales o colectivas que nos llevan siempre a esa oscuridad que se ha vivido en la República Argentina, que no queremos volver a vivir, que sabemos que muchos quieren, o algunos pocos quieren, y acá no queremos todo eso, que pasó en Bolivia hace poquito, pasó en el Brasil, ahora Brasil, digo, salió nuevamente la posibilidad de que Lula reconquiste esos derechos políticos de poder ser candidato. Conocemos ese Brasil, queremos ese Brasil hermoso que pudo garantizar derechos, queremos esa Bolivia hermosa que pudo también generar un país plurinacional, abierto para esas culturas de la República de Bolivia, y bueno, y todo eso nos conmueve día a día. Entonces, creo que tanto como vos, como yo, como muchos y muchas de los que están acá hoy en el vivo y los que no están, que por ahí están en sus casas, el mes de marzo siempre lo transitan con un poquito de una lagrimita, ¿no? O de noche o de día, pero siempre recordando a los 30.000. Entonces, nada, veía la palabra de tu hijo, de ese amor que es hermoso, y la palabra de tu viejo también de ese amor que es hermoso, y cómo transitas este mes de marzo sabiendo que seguimos levantando las banderas que han levantado los compañeros y compañeras en aquellos 70, ¿no? Y lo difícil que fue. No, por eso te decía, Dieguito, que el patrimonio más importante que tiene una sociedad, que tiene un país, es la memoria, ¿no? Y lo que hizo Lula por los desposeídos del Brasil, por los trabajadores, por los sectores más postergados, ese pueblo brasilero nunca lo va a olvidar. Lo mismo lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, ¿no? Con un hombre que pudo cumplir el sueño de esa nación pluricultural, ¿no? Donde tantas veces había sido postergado el indigenismo y Evo lo puso al indigenismo como principal valor cultural de un país que se podía reestructurar en base a una nueva constitución, donde reconocía, donde ponía en valor la historia, donde podía darle espacio a esas miradas tan distintas, ¿no? De la hegemonía a las que nos habían llevado los modelos más concentrados de los países hegemónicos del mundo, ¿no? Esas políticas que muchas veces terminaban en golpes de Estado, ¿no? A partir de no querer cumplir con un mandato como en su momento había nacido a partir del consenso de Washington, ¿no? Así que con emoción de poder ver que este mundo, esta Latinoamérica, esta patria grande que soñaron tantos y tantas y que la hicieron posible durante muchas partes de la historia, sigue de pie, sigue con la capacidad de reconstruirse permanentemente,
de volver a recuperar a líderes que nunca debieron haber estado en la situación de persecución brutal que tuvieron, ¿no? Porque lo que hay que dejar claro es que cuando la derecha llega al poder, la derecha no solo tiene un programa de gobierno para aniquilar a los sectores populares, también lo hace para no dejar ningún rastro de nada de lo que pueda el día de mañana volverles a dar derechos o permitirles que vuelvan a recuperar su autoestima. Entonces, tiempos difíciles se han vivido, tiempos difíciles seguiremos viviendo porque siempre va a haber una puja distributiva en el sistema capitalista en el que estamos inmersos y lo que tenemos como responsabilidad es, sin desconocer que este sistema es el sistema capitalista, poder pensar un capitalismo de rostro más humano, ¿no? Donde nosotros no nos olvidemos que detrás de cada decisión que se toma, detrás de cada recurso que se invierte, detrás de una vivienda que se construye, hay una familia, hay una persona, hay un ciudadano argentino, argentina o alguien que eligió vivir en nuestro país, que está esperando algo de nosotros para poder vivir mejor, para poder sentir que le puede dejar algo a sus hijos, que puede empezar a trascender a partir de una decisión de pensar lo colectivo, que es lo que tenemos como responsabilidad, ¿no? Nosotros, no solo como funcionarios, sino los que pensamos como hombres y mujeres de bien, la vida que nos toca, el tiempo que nos toca y lo que va a venir, que seguramente es parte de lo que dejemos hoy, ¿no? Aprovechamos para mandarle un enorme abrazo a todos y a todas los que están del otro lado, que van aportando algunas ideas, las vamos viendo, van diciendo por ahí esto, ¿no? Y la calidad de persona, cómo se actúa, cómo se habla, y cuando se actúa y se habla de manera similar o igual, es porque realmente el camino es el elegido y es el que está bien. Recién hablábamos de la familia, no solamente la familia, tanto la tuya como la de muchos y muchas, cuando hablamos de la posibilidad de acceder a una vivienda, de cómo poder, que esos sueños que a veces se charlan en la cama, en el baño, en la cocina o en una plaza, cuando se tiene dónde vivir, sean desarrollables, cómo llegamos a esa vivienda y demás, que ahora vamos a volver un poquito del tema de la vivienda. Pensaba recién cuando hablamos también de tu viejo, que es una persona entrañable, la queremos mucho, ha estado hace unos días en casa. Quería mostrar una foto tuya de niño, si me dejas, si nos dejas. Porque creo que la niñez también nos humaniza y nos da ese lugar de irreverencia, de las cagadas de cuando éramos chicos, de los retos, de comprender de dónde somos, de saber hacia dónde vamos, y también esas primeras experiencias de reconocer lo colectivo mucho más que lo individual. Entonces ahí quería mostrar la foto de cuando eras chico. No sé qué edad tenés ahí, tú. ¿Qué edad tenés? Y ahí debo tener 3 años más o menos. Ahí estoy con mi mamá, que también es una persona que quiero y adoro con mi alma. Sí, mi mamá Laura, y yo estoy ahí con ella. Sí, debería tener 3, 4 años aproximadamente. Perdón, pensé que era Gio. Claro, ahora me doy cuenta que es Laura y vos. Perdón, pero pensé que era Gio. Perdón. Gio es rubia, también de más chiquita tenía muchos rulos. Por suerte salió mucho más linda que yo, Sole, así que... No, pero yo igual. No iba a meter a Diego, que iba a decir, ¿cómo poner la foto de una menor? No, claro, sos vos, perdón. Lindo, gracias Dieguito por la foto, gracias por el recuerdo. No, porque esa foto yo creo que en realidad también nos muestra cómo somos, ¿no? Esa sonrisa junto a tu vieja, y hoy la ves esa sonrisa modificada, ¿no? Digo, sos grande, tenés
otras responsabilidades. ¿Vos te acordás cuál fue esa primera acción o el pensar de militante, ¿no? ¿Cuándo te llegó esa primera acción militante de reconocer que realmente tu colectivo era mucho más lindo que lo individual pueda llegar a ser? ¿Vos te acordás esa cara de un Luciano de 3, 4 años? Sí, sí, a mí siempre digamos, la injusticia siempre me conmovió, ¿no? Digo, desde muy chico siempre me conmovió la injusticia, de cualquier tipo, ¿no? Y, y bueno, hay una historia, uno carga con sus genes y vos sabés la militancia que ha tenido y que tiene mi viejo y una vida destinada o dedicada a pensar en los demás y a transmitir valores, ¿no? Porque lo que me han transmitido mis padres son esos valores que hacen que uno, por más que le haya ido bien en la vida, ¿no? Digo, pensando desde lo personal, yo he sido un tipo absolutamente privilegiado, ¿no? Digo, he podido desarrollarme profesionalmente, he podido tener acceso a mucho bienestar personal, pero bueno, no, nunca poder, como dice el poeta, ¿no? No dormir si esta noche hay un niño en la calle, ¿no? Esa poesía de Armando Tejada Gómez, ¿no? Que me hizo conocer mi viejo hace muchos años, ¿no? Son esas miradas que tienen que ver con saber que hay algo que nos falta, que no estamos completos, que nos puede ir muy bien, que podemos tener un buen auto, una buena casa, que podemos ejercer nuestra profesión con éxito porque ganamos plata, pero que cuando llega la noche hay sufrimiento dando vuelta, hay dolor en muchos hogares, hay falta de comida, hay falta de una vivienda digna, hay angustia de no tener trabajo, hay padecimientos por no poderle mirar a los ojos a los hijos y decirle que le van a poder dar los padres un futuro mejor. Y mientras todo eso siga faltando, el fuego que uno tiene adentro no se va a apagar nunca, ¿no? Porque es un fuego que se alimenta de la injusticia. Y bueno, después somos humanos, Dieguito, Sole, tenemos nuestros errores, tenemos nuestras contradicciones. Eh, yo siempre digo que no, que solo me considero un privilegiado, no pongo nunca ninguna parte por delante también de las cosas que podría contar que tienen que ver con las responsabilidades que tenemos y los costos que pagamos, porque creo que los héroes de este mundo son los Pacos, son los Mujica, son los Angelelli, son los Farinello. Los héroes son los que han dejado su vida al lado del dolor y que siempre se han quedado del lado del dolor y ni siquiera han tenido estos tiempos que uno tiene para este tipo de charlas que te llenan el corazón, el alma y te hacen sentir que vale la pena lo que hacemos, ¿no? Claro. Eh, Cuando pensamos todo lo que vos decías recién, digo, de lo que hemos vivido, cómo llegamos, por qué somos, bueno, sabemos que hoy el rol que ocupás en el Ministerio de Hábitat, de Desarrollo Territorial y Hábitat, es importantísimo porque contiene los sueños de un montón de personas de la República Argentina. Ese sueño tan lindo que es, bueno, me siento en mi casita, en mi departamento, en mi lugarcito, en mi pedazo de tierra, a pensar qué hago mañana, ¿no? Y de ahí vos planteás lo que vos decías ahí cuando arrancamos, el laburo que sea más o menos cerca, la escuela, bueno, todo lo que se desarrolla a partir de la vivienda. Y acá quería mostrar una foto también de tuya con Jorge Ferraresi, que digo, es muy importante para pensar eso de por qué estamos acá, ¿no? Estamos acá porque además que nos conocemos
nos queremos y hemos caminado conjuntamente, hoy hay un objetivo muy claro, que es transformar esa patria con las convicciones, con la responsabilidad, con el compromiso de saber que estamos haciendo las cosas bien y que ese ordenamiento de las ciudades, ese derecho al suelo, ese derecho de planificar, tanto de las familias como del Estado, tiene que estar garantizado. Y sabemos que hoy hace poquito presentaste una resolución muy importante para pensar en cómo se ordenan las ciudades para que la vivienda sea digna y que todos podamos desarrollarnos en el suelo que queremos, que es el argentino. Bueno, nada, quería saber qué veías, ¿no? Desde ese día, allá en la CTI, hasta, perdón, en Avellaneda, hasta el día de hoy, perdón, me confundí el partido. No, lo que veo hoy es que, bueno, podemos dar cuenta con las decisiones que tomamos que el camino que alguna vez empezamos hace muchos años, a Jorge lo conozco hace muchos años como intendente y bueno, yo trabajando en distintas responsabilidades, hoy lo estamos cumpliendo con las decisiones, ¿no? Estamos dando cuenta con nuestros actos. El otro día firmamos por primera vez en la Argentina un pacto, ¿no? Un acuerdo donde participaron 8 gobernadores de la Argentina adhiriendo a este programa de ordenamiento y planificación territorial, que no es ni más ni menos que tomar las decisiones que nos permitan pensar la Argentina en los próximos 30, 50 años. Y como dice la resolución que firmamos y los alcances del programa, es pensar una Argentina de los próximos 30 o 50 años con nuevos equilibrios territoriales que garanticen mayor equidad para el conjunto de la sociedad argentina y, por supuesto, el acceso a bienes y servicios que hoy están imposibilitados de acceder para tantas personas, para tantas familias. Y bueno, el aliciente de esos gobernadores, ¿no? Porque yo pongo mucho en valor la política. Son gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas los que apoyan nuestras decisiones, que lo han elegido sus pueblos, sus vecinos, y para nosotros, como el otro día lo decía el gobernador de Chaco, Coqui Capitanich, cuando firmaba, decía, yo estoy firmando esto muy contento, y estoy firmando esto muy convencido, y estoy firmando esto orgulloso. Y la verdad que, nada, como decía Sol, uno que es medio flojo, viste, se te pianta un lagrimón, porque son muchos años, Dieguito, de estar detrás de estas ideas. Los que me conocen a mí de hace tiempo y saben cómo vengo pensando, las cosas que he hecho, y no quiero hablar de mí, pero bueno, es parte de lo que me toca por esta entrevista o esta charla, saben que yo vengo teniendo una decisión muy fuerte de trabajar por esta transformación de la realidad. Y mucho más si mi hijo me va a seguir apoyando de esta manera, con esta pasión, voy hasta el final. Mirá que con con el apoyo de mi hijo, de mi hija, vos sabés que Perdón, saco fuerza de donde no las hay, en los momentos también de más. No es fácil, la verdad les digo, no es fácil, Dieguito, no es fácil, estamos encarando cambios muy estructurales, por ahí la gente no está muy al tanto, los grandes medios no lo comentan, no lo transmiten, no lo plasman, pero estamos encarando transformaciones muy grandes, haciendo cosas donde afectamos intereses en serio de un país tan desigual, de un país en donde siempre en la historia terminaron ganando los mismos, que se van repitiendo, que se van, ¿no? Es como decía la canción de Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes, ¿no? A veces uno piensa que los mató, pero nace una serpiente que mucho mayor y con mucho más veneno en su interior que viene a envenenar la patria, ¿no? Y esas serpientes que todo el tiempo están, ¿no?
que nos salen de abajo de la tierra, que se nos meten dentro de nuestros zapatos, que nos buscan confundir a nosotros mismos y que a veces nos confundimos, ¿no? Hay que decirlo claramente, no hacemos todo bien, no hemos hecho todo bien, hemos cometido errores y sí decirles que estoy totalmente convencido de que de los errores aprendimos, que tuvimos capacidad autocrítica, tenemos capacidad autocrítica y que yo veo trabajar personas al lado mío que están para cambiar la historia, que te alimentan los sueños y que hacen que uno sienta que tiene que seguir valiendo la pena, ¿no? Muchas veces llega la noche, uno tarde pasado de estrés, de nervios, de preocupaciones y demás, y muchas veces te preguntás con tu almohada, bueno, esta es la vida que quiero, es la vida bueno, que merezco, y sin duda la cuenta final es que uno tiene que levantarse al otro día con mucha más fuerza, con mucho más empuje, con mucha más energía, con mucho más convencimiento de lo que está haciendo. Y sí, me acuerdo mi viejo alguna vez me decía, vos tenés que entender que cuando no ocupás un lugar lo ocupa otro u otra y bueno, y hay que ocupar esos lugares para transformar y pensar que podemos darle algo a los demás que no tienen nada, ¿no? Ya, Lu, nos quedamos acá con esa frase de mi hijo Camilo, tu hijo, que decía, me quedo a apoyarte. Y bueno, digo, si todos nos replanteamos y todas nos replanteamos qué es lo que votamos, por qué lo votamos, porque hubo 4 años de desidia en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hoy los hay en La Plata, porque sigue gobernando Barro, años de tristeza, de violencia política, de violencia institucional, que hoy la revivimos a través de los medios de comunicación, el poder judicial, el poder económico. Bueno, todo eso la verdad que no suma, no hace que el país pueda progresar, en el buen sentido de progresar, cuando hablamos de progreso, es para que la gran mayoría de los argentinos pueda progresar y no que alguna partecita medio de baracha pueda seguir existiendo a cuestas del otro o de la otra que está embarrado y empantanado en un barrio. Eso no lo toleramos más. Sabemos que estamos en el camino correcto, sabemos que vamos bien, que hay que seguir profundizando, hay que seguir traccionando para que todo esto avance. Nos quedamos tranquilos y tranquilas. Hay compañeros como vos que están en esos lugares para poder seguir canalizando las demandas de la militancia y de los y las ciudadanas. Ahora mi vieja te va a dar un cuadro de regalo, te abrazamos, después lo terminamos, vamos ya un rato de charla y fue muy lindo. Luciano querido, otra vez, ya no lloro. Yo sí, siendo peronista, voy a tratar de hablar con objetividad. Lo miro a Diego porque me mira como diciendo, a ver si me pata. Pero bueno, yo voy por un techo digno, voy por una educación digna, voy por una salud digna, voy por trabajo digno, por eso es que soy más peronista. Bueno, y acá te hice un cuadro que me costó, no siempre me cuesta, porque qué sé yo, a veces me sale muy rápido, pero hoy, de todos los cuadros que hice y los miraba, qué sé yo, al final decidí que dice, donde existe una necesidad, nace un derecho. Entonces, la frase de Juan, de Luciano, trabajamos por más Estado que genere equidad territorial. Y yo voy por esa dignidad. Gracias, Luciano. Ah, otra cosa. Veo que Cami ya se fue a dormir y que Gio no la vi, pero quiero abrazarlos a los tres enormemente. Gracias por este objetivo para todas y todos. Y algún día cuéntenle la poesía del Bermellón. Y ahí vas a poder hablar de tu infancia. Te quiero.
Yo también te quiero mucho, Sole, y sabé que ese cuadro me va a acompañar desde mañana, desde el día que me lo puedas dar hasta el día que deje esta función que con tanta honra me han dado y que va a estar atrás mío acompañándome todo el tiempo en el lugar en donde paso la mayor cantidad de horas de mi vida. Abrazo del millón. Te quiero. Bueno, Yo Lu, también la verdad que los quiero mucho. Y bueno, fue, fue lindo. Leía también que obviamente hay personas que se unen, esto de los espacios que son anónimos, permiten que haya personas que pongan cosas que a veces duelen o que pueden ser difíciles de leer, pero bueno, es parte también entiendo del juego en el que uno está, en el que dejas de ser anónimo y te convertís en alguien que está haciendo algo por un proyecto colectivo y por supuesto asumiendo los riesgos y bueno, todas las consecuencias que eso implica. Y bueno, igual decirle a los que insultan o a los que agreden que no hay ningún insulto o agresión que nos vaya a detener en la idea y en la vocación que tenemos de seguir trabajando para transformar esta patria. ya Lu, justamente cuando hoy en la mitad de la charla retomábamos lo que nos decía Tati, era por eso, digo, hay algunos trasnochados que se piensan que por tirar un poquito de veneno pueden infectar la República Argentina, y acá sabemos que no, que por lo general los más y los muchos y las muchas tenemos la bandera del amor, la bandera del amor es la del abrazo y la de seguir pensando en esa patria que queremos. Así que todo lo que sea un poquito de violencia, estamos acostumbrados, acostumbradas, nos pasó en toda la historia al peronismo, sabemos lo que es violencia y siempre respondemos con memoria, verdad y justicia y listo, se terminó, no queremos más nada de eso. Te quería decir una cosa, que cuando vos recién hablabas de todo esto de la vivienda, me hacía acordar a un discurso del zapatismo que hablaba de tierra, techo y trabajo, no son nuestras demandas, son las exigencias. Y creo que con esas exigencias hoy estamos caminando a una patria mucho más justa, mucho más libre y más soberana. Así que nada, muchas gracias, te agradecemos un montón, te abrazamos y un gusto habernos encontrado en este gran encuentro, en esta gran charla con una gran persona que queremos un montón. Gracias.